La profesora Fernanda Molina es profesora titular de Derecho de las Familias en la Universidad Nacional de Cuyo, Argentina, y nos va a hablar sobre el régimen de capacidad en el derecho argentino, protección de las personas con discapacidad. Cuando quieras, Mariel. Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que están aquí acompañándonos en este magnífico Congreso Internacional. Agradezco la deferencia de haber cambiado el orden, pero asuntos de COVID me están, por todos comprendidos a nivel mundial, me están convocando al reposo. Así que, sin más, voy a tratar de presentarles cuál es la realidad que está aconteciendo en mi país en relación con la situación de las personas con discapacidad. Lo primero que debo decirles es que en la Argentina existe lo que llamamos una protección multinivel de las personas con discapacidad, porque por un lado, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución argentina, específicamente manda al Congreso a legislar y promover medidas de acción positivas, dice la norma, que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos que la Constitución reconoce y que los tratados internacionales vigentes también estipulan, y menciona 4 colectivos desventajados o en situación de vulnerabilidad, como son los niños, las mujeres, las personas ancianas y las personas con discapacidad. A su vez, esta Constitución, que está vigente desde el año 1994, tiene un artículo, un inciso clave en este artículo 22, en este artículo 75, que es el inciso 22. Es un inciso magnífico porque coloca con rango constitucional ciertos tratados internacionales. Y si bien no ha sido tarea sencilla lograrlo, pero en el año 2014 se logró darle rango constitucional a una ley que fue la que ratificó la Convención sobre las Personas con Discapacidad de la Convención de Nueva York, y entonces, desde el año 2014 en la Argentina, esta convención es colocada al mismo nivel que la manda constitucional. La verdad que este instrumento ha sido magnífico porque aquí ya se ha aclarado que sustituye el modelo médico rehabilitador por este modelo social de discapacidad que, bueno, pone énfasis en esta idea de dignidad humana, la autonomía y el acceso a la igualdad real de oportunidades, y en particular este artículo que ya estamos dejando precisado, sobre el que gira el foco de nuestra atención, que es este artículo 12 de la Convención. Ahora bien, quiero contarles que esta convención había sido ratificada en la Argentina en el año 2008 y que esta ratificación forzó que se elabore una ley que se llamó la Ley de Salud Mental, que se puso en marcha en el año 2010, donde se asumió a partir de esa ley que las cosas que originan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, ni biológicas, sino preponderantemente sociales, y que las personas en situación de discapacidad pueden aportar a la comunidad algunos aspectos en igual medida que el resto, siempre valorando y respetando sus posibilidades. Esta ley significó un cambio de paradigma sustancial y, como les dije, estuvo vigente desde el año 2010. Y entonces, la adopción de este modelo social de discapacidad vino a aparecer como realmente la situación de discapacidad o la circunstancia de discapacidad como un reflejo al obstáculo de barreras sociales que no le permiten a la persona ejercer sus derechos como los demás. Y entonces entramos en un periodo donde teníamos una ley de salud mental que obligó a la modificación del viejo Código Civil que declaraba la incapacidad de las personas, y a partir de ese momento ya dejó de hablarse de incapacidad como tal y comenzó a incorporarse el concepto de restricción a la capacidad. Pero ustedes sabrán que en nuestro país, en el año 2015, entró en vigencia un Código Civil y Comercial, respecto del cual hoy estamos celebrando los 10 años,
que, bueno, viró la mirada e incorporó este concepto directamente ya a las normas del régimen de capacidad en la Argentina. Lo importante de este Código Civil es que vino a irrumpir en el escenario del derecho nacional como un gran exponente del proceso de constitucionalización que estábamos viviendo en nuestro derecho privado y que entonces pone en marcha todo un mecanismo de diálogo entre los derechos reconocidos por los tratados, en el caso, además de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad, la Convención de Niñez, todas las convenciones que tienen rango constitucional en nuestro país y que, como les decía, apuntan a promover y proteger los derechos de las personas vulnerables y entran en diálogo permanente con las normas internas. De hecho, los primeros artículos de este Código Civil y Comercial mandan a los jueces a resolver los casos que tienen por delante aplicando, es que nada, las reglas constitucionales y las convencionales, o sean las que surgen de estos tratados. Entonces, a partir de esto, el Código Civil y Comercial se ocupa del tema de la discapacidad y de la situación de estas personas en un régimen nuevo que incorpora en los primeros artículos, miren, desde el comienzo, artículos 31 a 50, una norma que tiene más de 2000 y pico, y en el artículo 48 específicamente define cómo entiende a la discapacidad que refleja la adscripción al modelo social. Y dice así, claramente, se considera a la persona con discapacidad a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implica una desventaja considerable para su integración familiar, social, educacional o laboral. Y entonces, a partir de esto, se sienta como principio general el principio de capacidad de la persona humana y la excepción serían las restricciones siempre que se prueben justamente estos factores que acabo de mencionar. Este diseño que involucró, como les decía, un cambio de paradigma trascendental, vino de la mano del abandono del clásico binarismo que teníamos vigente en nuestro código, que implicaba siempre dicotomías en términos binarios. Ser capaz o ser incapaz, ser sano o ser insano, incapaz absoluto, incapaz relativo, menor impuber, menor adulto. Esto se abandona en nuestro código vigente y en su lugar se organiza un régimen sobre la base de los principios de presunción de capacidad y de gradualidad. Entonces, como la capacidad de ejercicio se presume, se precisa de un proceso judicial que acredite rigurosamente que debe restringirse sobre la base de estas circunstancias que se deben probar y en esta prueba la evaluación interdisciplinaria juega un rol fundamental. Y entonces, lo que a partir de este concepto de que la capacidad se presume, la restricción siempre va a ser de interpretación restrictiva. Entonces, se precisa de una sentencia que, digamos, para restringir la capacidad, que evalúe con esta visión interdisciplinaria y que a la persona y que a partir de esto determine cuáles son aquellos actos para los cuales se precisa protección y que en esa sentencia se debe determinar cuál es la extensión de esa protección que se le va a dispensar a la persona. Ahora bien, voy a saltar algunos puntos de algunas preferencias que tenía para comentarle y me voy a enfocar efectivamente en el carácter excepcional de esta restricción de la capacidad y a partir de ello contarles que se generó todo un debate en mi país sobre el punto de considerar o no vigente todavía la declaración de incapacidad. Porque si uno hace un relevamiento de los cientos y cientos de sentencias que se han dictado en materia de restricción de capacidad, son muy pocos aquellos donde directamente se declara la incapacidad de la persona. El Civil y Comercial argentino
mantuvo la posibilidad de declarar la incapacidad, no obstante que, bueno, si nos enfocamos en la convención, parece que esto estaría un poco fuera del parámetro, pero se la aceptó, como les decía, de manera absolutamente excepcional. Y la misma norma dice que procede siempre y cuando sea indispensable para la protección de los derechos de la persona que se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad. Entonces, nosotros tenemos un sistema donde la capacidad se presume. Para poder restringirla se debe realizar un proceso judicial donde la persona involucrada debe estar, se le deben asegurar una serie de garantías como, por ejemplo, el derecho a recibir información a partir de los medios y tecnologías adecuados, el derecho de participar en el proceso con asistencia letrada, el derecho a ser escuchados y el derecho a que su opinión sea tenido en cuenta, y que siempre se priorizan y garantizan las alternativas terapéuticas menos restrictivas para los derechos y las libertades. Cabe acá aclarar que la participación de la persona en el proceso no es una concesión graciosa del Estado o de los jueces, sino que cumple claramente con las mandas de la Convención, las reglas de Brasilia y demás. Esta condición de vulnerabilidad en la que se encuentra hace que la interdisciplina cobre verdadera relevancia. Una vez que todo este proceso con la interdisciplina, la búsqueda de alternativas menos restrictivas de la libertad y el aseguramiento de la participación de la persona llega a una sentencia, esta sentencia, en primer lugar, va a determinar cuál es el diagnóstico y el pronóstico, la época en que la situación de discapacidad se manifestó, con qué recursos cuenta y el régimen para la protección, asistencia o promoción. Y aquí es donde entran la figura de los apoyos. Claro que cuando a partir de esta evaluación la decisión judicial recurre a la incapacidad, en lugar de apoyos, lo que se le designa es un curador. O sea, en el sistema argentino, en los casos excepcionales donde se declara incapacidad, se designa un curador, y en el resto de los casos, la figura es la figura de los apoyos, que viene a ser la piedra angular del modelo. Sabemos que la Convención no los define, los apoyos, y que su interpretación ha dado lugar a diferentes intervenciones, pero el Código Civil y Comercial sí lo hace en la Argentina y dice que se entiende por apoyo a cualquier medida de carácter extrajudicial o judicial y acá está el foco, facilite a esa persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar los actos jurídicos en general. Aunque no todas las personas que precisan los apoyos requieren de una determinación de capacidad jurídica, es común que esto suceda y entonces la designación de apoyo sea una consecuencia de este tránsito. Existe también, aunque no es legal, sino es una construcción que ha ido elaborándose en la judicatura y que tuvo recepción en algunos cuerpos procesales, que ustedes saben que en la Argentina los códigos procesales los dictan las propias provincias, donde se habilita la posibilidad de designar apoyos, aunque no se restrinja la capacidad. Ahora, por ejemplo, yo les podría contar un caso de una joven con síndrome de Down que participaba en una competencia deportiva y para eso tenía que salir del país. Y esta persona y su familia no querían que se le restrinja la capacidad por lo que esto representa, y entonces se presentó al tribunal a solicitar que, aunque no, no quería que se le restrinja la capacidad, sí se le designe a una persona que sea apoyo cuando, por razones de esta competencia, él debería salir del país y realizar trámites, por ejemplo, en migraciones o en el país a donde se dirigía justamente para esta competencia. Es decir, esta experiencia está también rompiendo las fronteras de los propios límites que pone la ley, porque al día de hoy
esto no está previsto en el Código Civil, pero sí es una práctica cada vez más generalizada. Los apoyos, como les decía, pueden ser judiciales o extrajudiciales, pueden ser dispositivos técnicos, movilidad, herramientas técnicas y demás, pueden ser animales. La intensidad con la que se determinan depende de la circunstancia de la persona protegida. La persona protegida también tiene que ser escuchada en cuanto a la designación de tal o cual apoyo. Lo más importante para resaltar aquí es que en la Argentina la función del apoyo no es unipersonal. Pueden designarse varios y esto es algo bastante útil porque depende de las realidades familiares. Por ejemplo, puede ser que uno de los miembros de la familia sea un apoyo para todos los actos de protección de la persona, para la ingesta de medicación, adhesión a terapia, y otro de los miembros de la familia sea designado como apoyo para la gestión de los actos patrimoniales. Entonces, lo importante aquí es que flexibilidad que trae el código permite realmente la construcción de este traje a medida que los colegas y colegas de este panel están reclamando tanto. Porque en definitiva lo que se busca es promover la autonomía y facilitar la comunicación. La regla es que cuando uno dice qué función cumple el apoyo, no se trata de una función de representación. El apoyo no sustituye a la persona en cuyo auxilio ha sido designada, salvo situaciones muy excepcionales. Y en estos casos puede cumplir esta función dual. A veces alguna doctrina la llama apoyo intenso a este que cumple funciones de representación. Si queremos ser concretos y sistematizar las funciones, en algunos casos asiste a la persona en cuestión, le brinda ayuda y le da soporte para que pueda comprender la información relativa a todas las decisiones que tiene que tomar. En otros casos lo representa, que son estos casos, como le decía, excepcionales y que muchas veces están asociados a los temas fundamentalmente patrimoniales, lo que no quiere decir que sea designado curador, porque como les dije, el curador es solo para el caso de declaración de incapacidad, que es cuando no hay posibilidad alguna de interaccionar con el medio. En los casos, por ejemplo, trágicos de aquellas personas que están en un estado vegetativo, por ejemplo, para esos casos está pensada la designación de curador. Y la tercera función, que también suele asignársele, es la función de acompañamiento, donde lo que hace es limitar la función de este apoyo a ser una persona de confianza que brinda apoyo emocional y práctico en situaciones que se requiera la toma de decisiones o participación en actos legales, que puede ser un familiar, un amigo, un profesional, etc. Lo fundamental entonces es tener en cuenta que, con independencia de cómo lo llame la sentencia, porque a veces los tribunales llaman apoyo a lo que en definitiva cumple una función de asistencia, o en esta, digamos, relación de las facultades que tiene que asumir persona que cumple las funciones de apoyo, no utilizan los términos técnicos. Hay que tener en cuenta que una de las cortes provinciales más importantes, que es la Corte de Buenos Aires, dijo en el año 2023, no importa cómo el tribunal los haya llamado, lo importante es que quede claro cuál es la función que debe cumplir, insistiéndose siempre en esta idea de promoción de la persona y protección hacia la concreción de su autonomía. Cuando una cuestión más que quiero aclarar es que como Argentina adscribe concretamente a este modelo de, digamos, presunción de capacidad y gradualidad en la restricción, toda resolución que dispone una o varias restricciones de la capacidad se somete a control periódico. Saben ustedes que en la Argentina los jueces tienen obligación de revisar las restricciones de capacidad periódicamente y en función de esta obligación de revisar los ajustes en punto a los apoyos o, si hay que restablecer la capacidad, así restablecerlo. Por supuesto que esto no es un tema fácil. En mi país, como en el país que cada uno de ustedes esté, sabrán lo que sucede con la cantidad de expedientes, la sobrecarga de los tribunales, pero lo que debe quedar claro es que no es una facultad que se otorga a los jueces, es
una obligación que los magistrados y magistradas intervinientes tienen para asegurar justamente el respeto de los paradigmas vigentes y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Ya entonces, agradeciendo por este tiempo de escucha y este apresuramiento en el espacio que me dan, quiero concluir con 2 puntos. El primero es que en la Argentina el régimen vigente está bien. Responde al bloque constitucional convencional, se inserta en los principios de la convención y se respetan los derechos de las personas con discapacidad. En el contexto de la ley se valoriza su dignidad y su autonomía. Por supuesto que la eficacia es todavía una materia pendiente. ¿Por qué? Porque demanda un profundo cambio cultural. La verdadera inserción de las personas con discapacidad en la vida social, laboral, política, es una materia pendiente, que la igualdad proclamada en los textos no siempre ha logrado superar esta discriminación o el maltrato que muchas personas se encuentran, sobre todo cuando están sometidas a varias capas de vulnerabilidad, como por ejemplo pobreza, niñez o vejez, o inclusive género o condición de persona migrante, donde estas capas de vulnerabilidad se combinan, se intersectan sobre quien se encuentra en esta situación de discapacidad. Cierro aquí con una reflexión de un filósofo, Gabriel Marx, un filósofo alemán, que dijo en una de sus obras que se llama Yo no soy mi cerebro, él dijo, estar aquí es magnífico, pero no siempre ni para todo el mundo. Los seres humanos somos culpables de ello si no trabajamos conjuntamente para mejorar las condiciones de libertad, bienestar, salud y justicia. Por eso celebro este proyecto de investigación que con tanta generosidad llevan adelante mis amigos y amigas de allí, del viejo continente, y estoy feliz de formar parte de él. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Mariel. Ha sido muy interesante tu ponencia porque por lo menos nos ha arrojado un poco de esperanza de que en Argentina, pues a lo mejor sobre el papel las cosas se vayan haciendo bien y se esté adaptando la legislación ya desde el 2015 a la Convención de Nueva York. Y pues los apuntes que nos has dado son muy interesantes. En España pues también se está trabajando ahora en una ley de salud mental, pero todavía está en proyecto. Sí que se ha aprobado un plan de salud mental 2025-2027, pero solo es un plan. A ver si poco a poco vamos legislando sobre la materia y despejando dudas que se han expuesto esta mañana y que también han salido a relucir aquí en esta tarde. Y como digo, y sé que te tienes que ir, pues muchas gracias, repito, por tu intervención.